Ahora nos centramos en una personalidad que sigue fascinando a mucha gente hoy en día. Una figura cuya historia nos enseña que lo extraordinario se esconde a menudo en lo ordinario. Hablamos de Alois Erlmeyer, un hombre que empezó como un simple cavador de pozos y se convirtió en uno de los videntes más famosos del siglo XX. Pero antes de llegar a sus famosas 7 profecías, tenemos que comprenderle. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué sus palabras siguen conmoviéndonos? Imagina una pequeña ciudad, Freilassing, en Baviera, poco después de la Primera Guerra Mundial. La gente trabaja duro para reconstruir sus vidas. Y en medio de todo ello, un hombre ensuciándose las manos, cavando pozos, buscando agua, haciendo que la vida de la gente corriente sea un poco mejor. Ese era Alois Erlmeyer, no un profeta, ni un santo, sino un trabajador, uno de tantos. Y eso es precisamente lo que le hace tan fascinante. Porque Erlmeyer nunca se vio a sí mismo como el elegido. No era un hombre de grandes discursos, ni alguien que quisiera subirse a un escenario. Al contrario, decía repetidamente que solo era un instrumento, guiado por un poder superior. Y la gente lo percibía. Se reunieron con él como lo harían con un viejo amigo. No había fanfarria, ni espectáculo. Solo este hombre tranquilo, de voz dulce, que siempre sabía cosas que en realidad no podía saber. Sus primeras visiones llegaron durante los tiempos oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Imagínatelo, familias que temían cada día recibir la noticia de que su hijo había muerto en el frente. Madres que esperaban desesperadamente saber al menos dónde estaban sus hijos. Y entonces llegó este hombre de Freilassing, alguien que no había estudiado, que no llevaba uniforme, pero que podía decir a la gente si sus seres queridos seguían vivos. ¿Y dónde? Describía lugares, pueblos, ríos, como si los tuviera delante, aunque nunca hubiera estado allí. Por ejemplo, la historia de un joven desaparecido en el frente. Los padres acudieron a Erlmeyer con los rostros marcados por el dolor. Erlmeyer cerró los ojos y permaneció en silencio. Luego dijo: «Vuestro hijo sigue vivo. Está en un campo ruso, detrás de un río, hay abedules cerca. Volverá». Meses después, eso es exactamente lo que ocurrió. ¿Cómo pudo ser? Y este no fue un caso aislado. Hay docenas, cientos de historias similares. Personas que pidieron a Erlmeyer que encontrara a familiares desaparecidos. Gente que le pidió que recuperara cosas robadas. Y siempre acertaba. Una vez incluso condenó a un ladrón simplemente describiendo su aspecto y dónde había escondido los objetos robados. Pero aquí viene el punto crucial. Nunca pidió dinero. Decía: «Si puedo ayudar, es suficiente». Y eso es lo que la gente quiere decir cuando afirma que se mantuvo con los pies en la tierra. En un mundo en el que muchos intentan aprovecharse de las preocupaciones de los demás, Erlmeyer era diferente. Advirtió que no había que envanecerse. No quería darse importancia. Se decía que a menudo decía: «Soy un hombre sencillo. Cuando veo algo, lo digo, pero no sale de mí». Y eso era exactamente lo que le hacía creíble. Porque no alardeaba. Porque daba consuelo a la gente, no miedo. Eso es importante. Porque mucha gente que oye hablar de profecías piensa inmediatamente en advertencias sombrías, en alarmismo. Pero Erlmeyer era diferente. Incluso cuando veía cosas aterradoras, hablaba de ellas con calma, sin dramatismo, sin decir: «Tenéis que creerme». Al contrario, dijo repetidamente a la gente que no viviera con miedo, sino que siguiera adelante con su vida, confiando en Dios. Muchos escépticos, incluso los que al principio se limitaban a negar con la cabeza, acabaron por admitirlo. Hay algo en este hombre. Tal vez fueran sus modales, tal vez el hecho de que muchas de sus afirmaciones resultaran ser ciertas. Pero quienes le conocieron tuvieron la sensación de encontrarse con alguien honesto.
alguien que no quería jugar con las esperanzas o los miedos de los demás. Y precisamente por eso le seguimos escuchando hoy en día. Porque si un simple constructor de pozos de Freilassing tenía visiones que podían llegar hasta nuestros días, entonces merece la pena escucharle. No porque debamos tener miedo, sino porque queremos comprender lo que significa echar un vistazo a cosas que de otro modo no podríamos ver. Ahora se trata de cómo Alois Erlmeyer vio el futuro. Y cuando digo veía, lo digo literalmente. Él mismo describió su don no como una mera corazonada, no como una vaga sensación visceral. Number eran imágenes, vívidas, coloridas, nítidas como en una película de cine. Imagina que estás sentado en una habitación oscura y de repente se proyecta una película en una gran pantalla, solo que esta película no procede de Hollywood, sino directamente de otra dimensión. Eso es exactamente lo que sintió Erlmeyer. ¿Y lo más sorprendente? No pudo simplemente encenderlo. Se le vino encima, inesperadamente, como un rayo caído del cielo. A veces, decía, estaba conversando, trabajando en un pozo, y de repente todo a su alrededor se desdibujaba. El presente se desvanecía y otra realidad se asentaba sobre el mundo conocido. ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que el tiempo parecía haberse detenido? Un momento en el que todo a tu alrededor se volvió más silencioso, el espacio que te rodeaba más suave, más extraño. Imagínatelo, pero 1000 veces más intenso. Así es como Alois Erlmeyer describió el estado en que se encontraba cuando tuvo sus visiones. Estaba fuera del tiempo, decía, entre los mundos. La gente que le rodeaba seguía hablando, pero él apenas podía oírles. Era como si tuviera un pie aquí y otro allí, en un lugar más allá del espacio y del tiempo. Un lugar donde el futuro ya había sucedido y él solo tenía que mirarlo. Erlmeyer hablaba a menudo de una luz. No solo era brillante, estaba viva, cálida. Y era como si esa luz viniera a guiarle. Decía que nunca veía por voluntad propia. No era su voluntad la que le hacía reconocer esas imágenes. Era el buen Dios o un ser de luz, como él lo llamaba. Esta entidad espiritual le guiaba, le mostraba lo que le estaba permitido saber. Ni más ni menos, ni menos. Esta luz era su compañera. Era como un guía silencioso que le llevaba de la mano y le conducía a través de los acontecimientos que aún estaban por llegar. Y eso es exactamente lo que hace que el don de Erlmeyer sea tan especial. Nunca lo quiso. Nunca se vio a sí mismo como alguien que tuviera poder sobre el conocimiento. Para él era una carga. Imagínatelo. Ves cosas que permanecen ocultas para los demás. Sabes lo que se avecina, a veces hermoso, pero a menudo terrible, y no puedes impedirlo. Una vez dijo que los momentos más duros para él eran cuando veía destinos que hacían que le pesara el corazón, cuando veía pueblos que ardían, gente que sufría, guerras, hambre, sufrimiento. Sabía a lo que se enfrentaban y, sin embargo, lo único que podía hacer era decírselo. No podía hacer nada para impedirlo. Esta impotencia era su compañera constante, pero Erlmeyer era un hombre de principios, un código ético que nunca violaba. Sabía cosas que mucha gente quería saber, pero no las decía si no se lo permitían. Sobre todo cuando se trataba de la muerte. Veía las fechas de la muerte. Sí, las vio. Pero nunca dijo nada al respecto. Nunca. ¿Por qué? Porque, como explicó, no era su trabajo, sino el del querido Señor. No era responsabilidad suya imponer esta carga a la gente. Dijo, me basta con saberlo, no necesito decírselo a nadie. El Señor Dios decide cuándo llega la hora. Esta humildad, este respeto por la vida de los demás, hizo que mucha gente confiara en él, porque sabían que no presumía de su don. Lo llevaba porque era su trabajo, no porque quisiera. Describió muchas de sus visiones con una precisión increíble.
Habló de ciudades que nunca había visto, de personas vestidas con ropas que nadie había visto jamás. Describía calles, máquinas, incluso vehículos que solo existían décadas después. Y, sin embargo, siempre mantuvo la calma, sin sensacionalismo, sin provocar miedo. Quería que la gente estuviera preparada, pero que nunca cundiera el pánico. Quizá tú también puedas sentirlo. Esa mezcla de fascinación y asombro. El don de Erlmeyer no era algo de lo que hiciera alarde. Era algo que a menudo le abrumaba. Decía que cada visión le agotaba, le drenaba la energía, como si parte de su propia fuerza vital fluyera hacia esas imágenes, y sin embargo, se enfrentaba a esta tarea una y otra vez, porque creía que su destino era advertir a la gente y reconfortarla al mismo tiempo. En el fondo, Alois Erlmeyer solo quería una cosa: que la gente conservara la confianza. Confianza en el bien, en la creencia de que al final todo tiene un propósito. Y quizá ese sea precisamente el mensaje más importante de su regalo. Que aunque caminemos a través de las imágenes más oscuras del futuro, nunca debemos perder de vista la luz. Entramos ahora en una de las partes más fascinantes y al mismo tiempo más oscuras de las profecías de Alois Erlmeyer. Se trata de sus advertencias sobre una gran guerra, una guerra que muchos interpretan como la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de que cunda el pánico o saquemos conclusiones precipitadas, veamos juntos las imágenes que dibujó Erlmeyer. No como predicciones obstinadas, sino como advertencias, como indicios, quizá también como oportunidades para prevenir lo que está por venir. Erlmeyer habló de un acontecimiento que marcaría el inicio de esta catástrofe global. Lo llamó los 3 altos asesinatos. Imagínatelo, 3 personalidades, políticos de alto rango, asesinados en rápida sucesión. Un asesinato tan impactante que sume al mundo en la confusión. Y esta chispa, dijo Erlmeyer, encendió un fuego tremendo. Lo describió como una cerilla que cae en un campo seco. Todo está preparado, la tensión está en el aire. Solo falta ese momento, y ya no hay vuelta atrás. Y ahí es exactamente donde comienza la imagen que Erlmeyer pintó tan a menudo en la mente de sus oyentes. Una guerra que empieza de la noche a la mañana. De repente, insidiosamente. Mientras la gente de Europa Occidental duerme plácidamente, los tanques llegan desde el este. Las tropas rusas, dijo, marchan a través de Austria hacia Alemania de la noche a la mañana. Sucede tan deprisa que casi nadie puede reaccionar. Como una guerra relámpago. Y aquí viene uno de los detalles que pone la piel de gallina a mucha gente. Erlmeyer habló de franjas amarillas en los tanques. Marcas amarillas que podían verse para reconocer a estas tropas. Un dato pequeño, aparentemente insignificante, pero tan preciso que se graba profundamente en la memoria. Dijo que los soldados no venían solo por las carreteras, venían por las montañas, por el campo llano, por las ciudades. Nadie podía creer lo rápido que viajaban. Y mientras Occidente sigue intentando negociar, Oriente hace tiempo que ha llegado. Columnas de tanques rodando por las autopistas, aviones que aparecen en el cielo donde nadie los esperaba. La imagen es clara. Europa está siendo cogida por sorpresa. Aunque la gente sigue creyendo que se trata de un ejercicio, la guerra ya está en pleno apogeo. El propio Erlmeyer dibujó mapas directamente sobre el terreno para mostrar a sus oyentes cómo se desplazarían los frentes. Llamó a estos mapas el mapa dorado. ¿Por qué dorado? Quizá porque el conocimiento se consideraba valioso, o quizá porque trabajaba con arena o paja que brillaban doradas a la luz. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que la gente que lo vio nunca olvidó fue la precisión con la que trazaba estas líneas. Ciudades, ríos, direcciones de avance.
Hablaba de 3 cuñas que empujaban hacia el oeste al mismo tiempo. Imagínatelo. 3 enormes grupos de ejércitos apuntando como puntas de lanza a un país indefenso. El norte, el centro, el sur, todos avanzando, todos sincronizados, como si siguieran un plan escrito con mucha antelación. Estas cuñas de empuje eran lo que hacía que el caos fuera perfecto. Erlmeyer dijo que nada ni nadie podría detenerlos. Las ciudades entrarían en pánico. La gente huiría sin saber a dónde ir. Carreteras atascadas, trenes abarrotados, coches averiados. La propia huida se convertiría en un peligro. Y aquí es donde Erlmeyer repetía su consejo más urgente. «Marchaos pronto». Dijo que la gente debía abandonar las ciudades antes de que la situación se agravara. Porque en las ciudades, dijo, ya nadie estaba seguro. Puedes sentirlo en sus palabras. Esta profunda advertencia de no actuar por miedo, sino por precaución. Nunca habló en un tono escabroso, sino con una serena urgencia. Como si quisiera decir, no os digo esto para que tengáis miedo, sino para que os preparéis. Y cuando observamos el mundo actual, las tensiones, las crisis, los conflictos, muchos se preguntan, ¿es este el momento? ¿Estamos ya cerca? La verdad es que nadie lo sabe. Pero las advertencias de Erlmeyer han conservado su fascinación durante décadas. Quizá porque no parecen torpes predicciones, sino más bien un mapa que nos muestra a dónde podría conducirnos un paso en falso. Al final, queda un mensaje. Mantente alerta. Presta atención a los signos de los tiempos. No con miedo, sino con conciencia. Porque los que están preparados mantienen la calma. Y quizá sea precisamente ahí donde reside la esperanza, en que el conocimiento nos protege y en que seguimos teniendo el control de nuestro destino. Ahora llegamos a una de las visiones más impresionantes y al mismo tiempo más misteriosas de Alois Erlmeyer. Una profecía que ha preocupado a la gente durante décadas, no solo porque habla de una catástrofe apocalíptica, sino también porque da esperanzas de un nuevo comienzo. Se trata del eclipse de 3 días, un acontecimiento que Erlmeyer describió como una piedra de toque para la humanidad, como el fin de un viejo mundo y el comienzo de uno nuevo. Habló de una señal en el cielo, un presagio que mostraría a la gente que había llegado el momento, una luz tan brillante que nadie podría ignorarla. Parecerá una estrella parpadeante, dijo Erlmeyer, cada vez más grande. Pequeña al principio, como un punto lejano en el cielo nocturno, pero crece, día tras día, hasta que brilla como un segundo sol. Algunos lo llaman cometa, otros creen que es una señal mística de Dios. Sea lo que sea, Erlmeyer estaba seguro. Cuando ves esta luz en el cielo, sabes que se acerca la hora de la oscuridad, y entonces llega la noche, pero no una noche ordinaria. Es una oscuridad que el mundo nunca ha experimentado antes. De repente se hace de noche, dijo, y ya no entra más luz. El sol desaparece, la luna se apaga, las estrellas se apagan. Una nube negra cubre la tierra, y no durante unas horas, sino durante 3 días enteros. Imagínatelo. Un mundo sin luz. Un mundo en el que incluso la antorcha más brillante, la lámpara más potente, ya no da ninguna luz. La gente cierra las ventanas, atrinchera las puertas. Hay un silencio estruendoso. Solo se oyen los latidos de su propio corazón. Pero no es solo la oscuridad lo que asusta, es el propio aire. Erlmeyer habla de vapores de azufre que llenan la tierra. Un aliento venenoso que parece proceder del suelo. Los que estén fuera, los que no estén preparados, no sobrevivirán a este aliento. Su advertencia fue clara. Quedaos en casa, cerrad ventanas y puertas, selladlo todo. Pero eso no fue todo. También dijo, rezad, confiad en el Señor. Era una prueba espiritual, una época en la que la gente luchaba no solo por su vida, sino por su alma.
Y aquí es donde entra la luz, porque en esta oscuridad tan profunda solo hay una luz que no se apaga: las velas consagradas. Erlmeyer dijo que todas las demás fuentes de luz fallarían. Ni electricidad, ni mecheros, nada funcionaría, salvo las velas consagradas. Sus llamas arden en silencio, sin parpadear, sin apagarse. Es como si la fe misma ardiera en esta vela, como si Dios quisiera decir: estoy contigo, no estás solo. Imagina esta escena: una pequeña familia encerrada en su casa. Las ventanas están cubiertas, las puertas selladas. Fuera arrecia una tormenta que nadie puede ver, pero que todos pueden sentir. Y en el centro de la habitación arde una sola vela, un débil resplandor, pero disipa la oscuridad de la habitación. La gente se sienta junta, reza, se coge de la mano, durante 3 días y 3 noches. Es una prueba de resistencia, de fe, de esperanza. Pero por terrible que sea este tiempo, pasa. Erlmeyer dijo que después de esos 3 días, el mundo era un lugar diferente. El aire estaba limpio, el agua clara. Era como si la tierra hubiera respirado hondo, expulsado todo lo viejo y dejado sitio a lo nuevo. Las personas que sobreviven han comprendido lo que realmente importa. Han vuelto a una vida sencilla, lejos de la codicia, el egoísmo y la destrucción. De vuelta a la naturaleza, de vuelta a Dios. Y quizá esa sea la verdad más profunda de la visión de Erlmeyer: que la oscuridad no es el final. Es solo una noche antes del amanecer, que incluso cuando todo parece perdido, aún podemos llevar la luz dentro de nosotros. Una pequeña llama que tiene el poder de iluminar incluso la oscuridad más profunda. Las palabras de Erlmeyer no son amenazas vacías, son una advertencia, una invitación a reflexionar, a estar preparados. No con miedo, sino con confianza. Porque quienes mantengan su corazón en la luz sobrevivirán a la oscuridad. Ahora llegamos quizá a la parte más importante del legado de Alois Erlmeyer. Un mensaje que es más profundo que cualquier predicción de guerra, oscuridad o agitación. Es la esencia misma de sus visiones, y muchos de los que le conocieron entonces dijeron más tarde: no quería asustarnos, quería despertarnos, y de eso se trata ahora. Las profecías de Erlmeyer no son un destino inamoviblemente fijado. Son una llamada de atención, una llamada al arrepentimiento, a volver a algo que quizá hayamos olvidado hace tiempo. Quizá ya hayas percibido que algo en nuestro mundo ya no está en equilibrio, que vivimos en una época en la que brilla mucho, pero brilla poco, en la que cada vez poseemos más, pero cada vez estamos más vacíos por dentro. Erlmeyer habló precisamente de esto. Dijo que el hombre había perdido el contacto con sus orígenes, con la naturaleza, con la creación, con Dios, y que era precisamente esta separación el desencadenante real de lo que veía en sus visiones. Las guerras, la destrucción, la oscuridad, no empiezan en el exterior, empiezan en el corazón de las personas, dijo. La guerra empieza en nuestro interior, en nuestra forma de pensar, en nuestra codicia, en nuestro ego, y si no acabamos con estas batallas en nuestro interior, se hacen visibles en el exterior, en los campos, en las ciudades, en las calles del mundo. Pero aquí reside la esperanza. Si la guerra empieza en el corazón, entonces la paz también puede surgir allí. Y ese es precisamente el mensaje de Erlmeyer, que no debemos esperar a que sea demasiado tarde, que podemos actuar ahora, que podemos dar marcha atrás. Una de las herramientas más poderosas para ello, dijo, es la oración. No como una fórmula vacía, no como una obligación, sino como un diálogo honesto y sincero con el Creador. Erlmeyer insistió repetidamente en que la oración tiene un poder que a menudo subestimamos, que no solo puede cambiar nuestros corazones,
sino también los propios acontecimientos. Que la oración honesta puede mitigar el destino, como una tormenta que se desvía en el último momento, como un fuego que se apaga antes de consumirlo todo. No se trata de persuadir a Dios, se trata de purificarnos, de recordar quiénes somos realmente, porque antes de que haya una limpieza exterior, tiene que haber una limpieza interior. Imagina que el mundo tal como lo conocemos es como una casa vieja. Las paredes se están desmoronando, el tejado tiene goteras. El tiempo ha dejado su huella. Pero la casa en sí, los cimientos, está bien. Y Erlmeyer dijo que la limpieza debe llegar. Esos viejos escombros deben ceder para que puedan surgir cosas nuevas. Pero esta limpieza no empieza con máquinas o violencia. Empieza en nuestro interior, poniendo en orden nuestros corazones, dejando ir los viejos miedos, la ira, la envidia, y dejando espacio para lo que cura, el amor, la compasión, la humildad. Advirtió urgentemente contra el materialismo, contra la tentación de medir la vida solo por la riqueza, el poder y los éxitos externos. Porque, decía, este es el camino que conduce al viejo mundo al abismo. El hombre se ha olvidado del Señor Dios, dijo una y otra vez. Y con ello, también se ha perdido la medida, el respeto, la reverencia. No por miedo al castigo, sino por amor a la creación. Pero, y esto es crucial, Erlmeyer también vio esperanza, una gran esperanza. Tras el tiempo de purificación, dijo, habrá una tierra nueva, aire más puro, agua más pura, gente viviendo de nuevo en armonía, entre sí y con lo divino. Una sociedad caracterizada no por la codicia, sino por la sencillez y la gratitud. Habló de campos que vuelven a ser fértiles, de familias que se reúnen, de un retorno a la verdadera alegría, no a la superficialidad, sino a una felicidad que procede del interior. Y esta nueva tierra, dijo, no es para una élite selecta, es para los que ahora empiezan a vivir en la luz, para los que ya caminan hoy por la senda del amor y de la verdad. Es una invitación, no una amenaza. Y esa es la clave. Las visiones de Erlmeyer nunca pretendieron ser cadenas, sino llaves. Llaves para un futuro diferente, a uno mejor. Quizá te estés preguntando, ¿qué puedo hacer yo? La respuesta es más sencilla de lo que crees. Empieza por ti mismo. Quédate quieto. Escúchate. ¿Qué dice tu corazón? Confía en lo bueno. Refuerza tu conexión con lo divino de la forma que más te convenga. Y sé consciente. Cada pequeño paso cuenta. Cada buena palabra. Cada acto de caridad. Todos ellos son como velas que iluminan la oscuridad. Cuando arden muchas velas, vuelve a haber luz. Alois Erlmeyer era un hombre sencillo, y sin embargo, hablaba de las más grandes verdades, no para asustarnos, sino para darnos esperanza, porque al final no hay oscuridad, al final hay luz.